hablando solo porque no le había dado en el botón de iniciar. Confírmeme ahora sí que haya sonido, por favor. Listo, perfecto. Vamos a meternos entonces. Confírmeme que estén viendo el gráfico, por favor. ¿Sí? ¿Por qué? No, no. Hola, hola. Hola. ¿No ven el gráfico? Ahora sí, listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancarnos. Bueno, lo primero vamos a arrancarnos entonces con este gráfico de petróleo. Como vamos a hacer una sesión intradía, vamos básicamente a operar en gráficos de 5 minutos. Pero antes de lanzarnos a operar en gráficos de 5 minutos, vamos a trazar las tendencias, ¿no? Vamos a trazar las líneas de tendencia en gráficos mayores. Recuerden que esto no tiene que ser exacto en todos, esto es una medida subjetiva, el trazo de los canales. Y a mí particularmente me gustan los canales lo más simétricos posibles. Entonces, básicamente eso es lo que usted hace.
vamos a buscar trazar líneas de soportes y resistencias, como es ley. Líneas de soporte y resistencia actuales para el precio. De hecho, está justo, el precio está sobre un soporte en este momento. En este momento está en una zona de soporte bien interesante. Recuerden que estos no son líneas exactas, estos son zonas. Uno de los errores grandes es pensar que son líneas, ¿no? Recuerden, son zonas. Bueno. Hola, hola, ¿están vivos? Vale. Listo. Aquí básicamente en gráfico mayor que vemos. Esto lo vamos a hacer para tratar de tiempo podamos generar las operaciones y pues tener alguna utilidad. Entonces vamos a tomar como gráfico mayor el gráfico de 1 hora, pero vamos a otro de 5 minutos, buscando pues que se nos dé una entrada más rápida en intradía y que en cuestión de 1 o 2 horas podamos haber obtenido ganancia. Listo, ahí vemos el petróleo vacío. Si estamos en el contrato que es petróleo mayo 2018, nos vamos al gráfico de 5 minutos. En el gráfico de 5 minutos, en el gráfico de 1 hora vemos una condición adicional, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Miren, está sobre un soporte y está en zona de sobreventa según el estocástico. Igual en esto hay algunos indicadores que a mí me gusta utilizar, que son, a ver, volúmenes. Las barras de volumen me parecen importante utilizarlas, como realmente los colores me dan una indicación que para mí no es muy relevante. Entonces los pongo todos, digamos, en amarillo. Esto me da una indicación más, digamos, sin tanta distracción de lo que se está operando en este momento en cuanto a la compra de contratos en petróleo. Tengamos en cuenta igual que estamos sobrevendidos y vamos a seguir el volumen. Voy a colocar Money Flow Index, que básicamente me da una indicación también de zonas de sobrecompra y sobreventa basado en el indicador de volumen en los contratos operados. Y vamos a colocar un RSI. Listo, como podemos ver, todos los indicadores nos están mostrando sobre venta.
Es muy probable que se nos vaya para arriba el precio en breve. Ahora sí, en 5 minutos. Esto podemos achicarlo. Y aquí podemos ver lo que viene ocurriendo con nuestro instrumento. Gustavo, te dice observación del mercado, le das clic derecho, mostrar todo, y una vez ya esté listo el mostrar todo, entonces puedes otra vez a futuros, y ahí seguramente ya lo vas a poder encontrar. A esta velita le queda una hora, mentira, un minuto. ¿Cuál es el primer indicador? Estocástico. En este momento estamos viendo una formación de vela martillo. Vamos a esperar los segundos que le hacen falta. Esperen. Listo. Ya terminó de formar. Lamentablemente no nos formó la vela martillo. Aquí en este momento tenemos el precio sobre el soporte que habíamos hablado. Todos los indicadores en sobreventa. Este podría ser un punto de entrada. Este podría ser un punto de entrada en compra. Básicamente, ¿por qué? Para que lo empiecen a alistarse a colocarlo. Pues básicamente porque primero está en un nivel de soporte, y además de eso los indicadores en niveles de sobreventa, lo cual nos permite pensar que el precio requiere necesariamente un respiro. Ahora, no significa que vaya a ocurrir justo ahora. Posiblemente se nos vaya en contra y pueda seguir bajando el precio durante un momento. Para eso tenemos que estar preparados con las listas para ejecutarlos. No, realmente no. Bien sea que el pabilo esté para arriba o esté para abajo, cualquiera de las formas es una indicación de cambio de dirección de precio. Ahora, no es necesariamente de tendencia, pero sí por lo menos un cambio de dirección momentáneo. Ahora, en este caso, cuando las velas son rojas y se forma un martillo con el pabilo para abajo, esa sí es, mejor dicho, una indicación todavía mucho más certera de que definitivamente el precio va para arriba. Listo, por ejemplo, este es un momento para colocar una operación. Aquí si nosotros vamos a ver volúmenes, tengan en cuenta que en petróleo, día miércoles, estamos a punto de recibir noticias en estocástico 1439, así es. 1439, sí, señor. Estamos a punto de recibir noticias en cuanto a petróleo, entonces eso nos puede cambiar radicalmente la dirección.
Por lo menos, momente o definitivamente, eso ya dependerá de realmente qué tan construida, qué tan fabricada sea la operación. Vamos a poner aquí ya una operación en petróleo. Esto, de alguna manera, esto tiene que ser sin miedo. Pero obviamente tener los elementos para preparados en caso tal de tener una situación adversa, ¿no? Si nos vamos a ir en la operación se nos va en contra, por lo menos tener los elementos para poder rescatar la operación. ¿Listo? Le quedan menos de 2 minutos de vida, esperemos a ver. Aquí lo que me hace como esperar la reacción de las velas. Ah, ahí se nos fue. No está yendo. Así que, mis amigos, yo creo que es mejor entrar ahorita antes de que nos termine de ir la operación. A veces lo que me hace dudar en la colocación de la operación es que los niveles de sobreventa no están bien abajo, como me gusta. Cuando yo encuentro el estocástico bien abajo, cuando yo encuentro el RSI bien abajo, el MMFI bien abajo, esos me parecen mucho más interesantes. Listo, igual vamos a seguir observando lo que ocurra con el petróleo. Vamos a mirar qué nos dice. Miren lo que está pasando con oro. Oro tiene una condición muy similar. La diferencia es que está en sobrecompra. Podemos colocar también una operación en oro. Déjenme, voy a estrechar estos. Este que ustedes ven aquí es el de volúmenes, lo que pasa es que no hice el cambio de los colores. Pero estos colores solo nos marcan un crecimiento de la barra anterior con respecto de la barra, nos cambian de color dependiendo el crecimiento con respecto. Eso a la hora de la verdad no nos da ninguna indicación. Lo que hago es observar dónde pegue el precio y que pegue en repetidas ocasiones para validar la zona. Con el petróleo tranquilos, es decir, dejémoslo ahí que corra. No hay que angustiarse con eso. Vamos cuadrando
aquí, zonas. Recuerde que son zonas. Esto no me pueden tomar como líneas exactas porque ahí sí la embarramos. Bueno, ahora lo importante es marcar. Excelente. Ay, carajo. Listo, vamos ahora acá. Por ejemplo, ya hay cositas que no sé cómo explicarlas, pero son cosas que uno como que ya de tanto ver gráficos la vas aprendiendo, te la vas como pillando, le vas cogiendo el olfato a esta vaina. Yo creería, en el caso es decir, esto es simplemente hay una probabilidad de que el precio del oro se nos lateralice, es muy probablemente que el precio baje, pero simplemente vas a hacer una pequeña corrección que no nos da ni siquiera un buen margen para operar. Bueno, podríamos sacar algo de ganancia de allí y se dispara el precio otra vez hacia.
Estoy buscando confirmar que el día de hoy haya noticias de petróleo. Estos son inventarios. Petróleo USA. No lo veo. Veo la semana pasada. No sé si ustedes tienen por ahí el dato de inventarios de petróleo y no sé si este chat no está funcionando. ¿Sí estamos conectados? Listo. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es dando en base a probabilidades. ¿Que se nos puede ir en contra la operación? Sí, claro, nos puede ir en contra, tener cobertura hasta que la podamos salvar o tomar la decisión de cerrarla con pérdidas también. Los instrumentos, por lo menos en este tipo de estrategia básica que se trata de acción de precio. Que sea cual sea la estrategia que se utilice, siempre va a tener un trasfondo como fundamento este tipo de estrategia, acción del precio, de lo que tú observes del movimiento del precio. Porque igual todos los indicadores y todas las estrategias, lo único que hacen, la única información que reciben, porque recibimos información muy limitada, es la que nos arrojan las velitas. Lo único que podemos sacar son promedios, y en este mercado, adicionalmente, lo que tenemos es la cantidad de dinero involucrado en ese momento. Adicionalmente, por ejemplo, en divisas no hay nada. En divisas lo único que podemos sacar es la información de las velas. No hay absolutamente ninguna otra fuente de información. Entonces, cualquier indicador sacar curvas, promedios y demás en base a las velas. Así que se vuelve supremamente importante y relevante la observación del movimiento del precio, cómo opera, cómo se mueve, dónde se frena, es decir, encontrar zonas, todo ese tipo de cosas. Establecer, ahora hay varias cosas también, es que hay mucho tema aquí, ¿no? Y también, bueno, ¿cómo voy a establecer niveles de take profit o de stop? Pues hay muchas maneras. Para mí, la más interesante de todas, por ejemplo, ya ahí llevamos un 10% de utilidades. Ese sería un buen momento para cerrar la operación y ya salir con ganancias. Nos demoramos 15 o 20 minutos. 20 minutos. Ese momento, bueno, ya bajó un poquito, pero ahí hubo un momento para salir con un 10% de ganancias sobre la inversión que se hizo. Es el momento perfecto para cerrar. Ahora, si quieres operar a más largo plazo, hay muchas maneras de colocar tus take profit y tus stops.
Yo pienso que una de las cosas más importantes es entender la condición. Nosotros somos peces pequeños nadando con tiburones. Así que si usted tiene la oportunidad de robarse un bocado, róbeselo y corra. No se quede expuesto en el mercado esperando que por estar comiendo termine siendo usted la cena. Entonces eso es muy importante. La mejor manera de atraer a los tiburones es cuando ellos ven sangre en el mercado. Si ellos ven que usted está allí y que la gran mayoría de traders se quedan allí pendientes de la operación, ellos lo único que están haciendo es tirando el cebo para atraer la mayor cantidad de traders y cuando tengan su atención, ¡blum!, se los hartan todos. Entonces es bien importante ir por resultados más pequeños, por bocados pequeños, pero bocados más seguros. ¿Sí me copian eso? La noticia del petróleo en investing.com. ¿Qué miro exactamente? Pues básicamente que me den una indicación que sí vaya a haber noticias. Es decir, lo que busco es que me aparezca noticia de inventario de petróleo en Estados Unidos. Bueno, me corté ahí en un pedazo donde les estaba diciendo era cómo trazo yo mis niveles de stop y target. Lo más adecuado es basarlo en una meta porcentual. Es decir, ok, utilizar, mejor dicho, hay un tip que se llama la mejor administración. Yo pienso que esa es efectivamente la mejor administración. Poder establecer un objetivo, es decir, ok, yo voy a perseguir el tanto por ciento de utilidades en mi cuenta y me permito el tanto de pérdidas en mi cuenta. Es decir, que si yo, por ejemplo, estoy buscando una pérdida máxima, me doy el permiso de una pérdida máxima del 1%, entonces yo digo, que voy por ese 1% y en base a la calculadora establezco el nivel exacto del stop. Y si yo, por ejemplo, voy por una ganancia, no sé, digamos del 1%, entonces en base a la calculadora también hay que colocar, perfecto Diego, vale, también hay que colocar el, el objetivo dependiendo la indicación de la calculadora. Ese punto me parece supremamente importante. Bueno, ojalá ahí hayan podido tomar ganancias los que tomaron ganancias, pudimos haber salido con un 10% de rentabilidad sobre la inversión que hayan establecido. Recuerden utilizar muy bien la fórmula para poder establecer el monto que deben operar. Ahora viene inventario de petróleos, de inventario de petróleo, de existencia de petróleo en los Estados Unidos. Lo cual, si Estados Unidos declara que tiene poco petróleo, entonces el precio del barril se dispara. Y si declara que tiene más existencia de lo que se presupuesta, significa que Estados Unidos no va a salir a comprar. Y si Estados Unidos no va a salir a comprar, que es uno de los mayores consumidores, pues significa que entonces el precio, frente a la poca demanda de petróleo que va a haber esta semana, el precio seguirá cayendo. Ya lo veremos. Igual, como en 50 minutos, a ver la noticia, podemos vernos frente a un movimiento fuerte del mercado. Entonces usted tiene dos opciones. Uno, colocar un nivel de stop. Dos, estar muy preparado para la colocación de coberturas.
El asunto es que ahora viene un movimiento fuerte que probablemente le implique colocar 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y hay dos cosas que tienen que resistir a continuación. Uno, primero, tener un lotaje adecuado que le permita a usted tener muy buen margen libre para sostener las operaciones. Y dos, tener muy buena emocionalidad, porque yo sé que en la medida que uno ve que él va en contra y uno coloca una cobertura, dos coberturas, tres coberturas, cuatro coberturas, cinco coberturas, uno se va llenando de miedos y vainas. Por ejemplo, yo el día de ayer que estaba, coloqué una operación ya me olvidé en qué la puse, ¿qué fue? Venga, yo miro. En libra dólar canadiense. Aparte de la operación inicial, tuve que colocar 1, 2, 3 y 4 coberturas. 4 coberturas. Y yo sé que eso de alguna manera genera cierto nivel de estrés, de tensión emocional, y muchas personas tienden a decir, lo voy a cerrar. No todos van a aplicar coberturas. ¿Por qué razón? Porque es que eso requiere definitivamente un nivel de control emocional, pues a veces que no es, yo sé que para muchos no es fácil. Si no está preparado, no se preocupe, practíquenlo, no, poco a poco le va cogiendo confianza, o más bien se va cogiendo confianza, porque el tema de las coberturas, eso funciona. Lo que pasa es que yo he llegado a colocar hasta 8 coberturas para salvar la operación. Esa operación de libra dólar canadiense finalmente la cerré con 4 operaciones en pérdida, 4 operaciones en pérdida y una en ganancia. Pero afortunadamente esto me cerró no sé qué horas de la madrugada, porque la puse para que me cerrara con unas órdenes pendientes por en caso tal de que me fuera continuar en contra y tuviera que colocar más órdenes, más coberturas, pero finalmente se me cerró en la madrugada mientras dormía y terminé con un balance positivo. Entonces súper chévere. A ver, vamos a mirar. Fue en compra, sí señor, sí don Diego. Claro, eso te da una indicación. Por ejemplo, ¿qué dice donde dice actual? Así fue, Diego. Esa fue en compra. Correcto, Gustavo. Correcto. Tú debes coger ese 10%, ok, 10%. Voy a operar tantos días a la semana, lo que equivale a tantos días al mes. Ok, como yo voy a operar 20 días, vamos a suponer, 20 días al mes, el 10% indica que yo debo perseguir un resultado del 0.5%. Si yo persigo el 0.5% y diariamente voy a colocar, di tú, 5 operaciones, entonces yo ya sé que en cada operación voy a perseguir el 0.1% de ganancias. Y así lo empiezas a manejar. Ok, para manejar el 0.1 de ganancias, yo obviamente ese 0.1% de ganancias tú te lo puedes ganar en un movimiento de un pip. Pero pues obviamente un pip es, pues no, eso no es nada. Eso te sacan stop en un momentico, te sacarían target en un momentico, es demasiado riesgoso. Entonces tú dices, ok, mis objetivos de target y stop deben estar por lo menos
por decir algo, a 20 pips. Entonces ya con la calculadora tú analizas cuál es el puntaje correcto que debes colocar para lograr ese nivel de rentabilidad. Ahora, es muy importante, no persigan, porque es que a veces la gente emociona y dice, no, es que yo voy a ganar el 200%, y piensan más que en una necesidad económica que en una posibilidad real. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay personas que dicen y hacen el cálculo mal, y este mes yo necesito ganarme $1000, entonces voy a perseguir el 100%. No, eso es totalmente equivocado. Eso te lleva precisamente a tener pérdidas, porque la operación y la calculadora igual te va a dar, la calculadora te va a arrojar un resultado, pero el resultado que te va a generar la calculadora va a ser de un sobrelotaje. Entonces ahí sí, nada que ver. Entonces es importante ir detrás de objetivos pequeños. Recuerden que la magia no está en lo que te puedas ganar en el mes, la magia está en el interés compuesto, en mantener una ganancia positiva, es decir, obviamente una ganancia recurrente mes a mes hacia el interés compuesto. Eso es lo más importante. Sería lo más indicado, Gustavo, si tú, por ejemplo, tú tienes el objetivo de la semana y en un día porque se te va a dar, es mejor parar, ya lograste tu objetivo y vuelves y operas la próxima semana. La mayoría de personas mantienen su operativa más por avaricia que por cualquier otra cosa. Entonces dicen, no, yo quiero seguir, me está yendo bien, y lo que hacen muchas veces es que ganan al principio de la semana, lo pierden al final de la semana y terminan en ceros. Entonces, pues para no entrar en eso es mejor, logrado el objetivo, sálgase del mercado, ya. No, que lo logré este día, hoy logré mi objetivo, ya lo completé, pero que hoy es el día porque voy en racha. No, olvídense del cuento de las rachas, es mejor parar, es mejor. Somos pececitos, nos robamos el bocado y salimos corriendo. Es básicamente lo que hacemos. Una operación a largo plazo en oro, por ejemplo, yo sé que los que no cerraron la operación en petróleo ahorita están preocupados. Bueno, si no la cerraron con ese 10% de ganancia, no se preocupen, aguántenla y eso sí estén muy dispuestos, o al stop o a las coberturas. Como es en gráficos de 5 minutos, me estoy refiriendo a petróleo, ¿no? Como en gráficos de 5 minutos, tiene que ser mucho más rápido, es decir, ¡pin!, robarse el bocado y corra. Un ejemplo de cobertura rápida, por ejemplo, esa es una operación en compra. Entonces, tú puedes establecer a tal nivel otra operación en compra. En ese momento tú dices, ok, listo, se me fue en contra. Voy a colocar otra operación en compra para que el precio, a ver, no, espérate, verás, vamos a la pizarra y lo miramos bien. Espérate, verás, miramos lo del... Ya lo miramos. Espérate, verás, miramos lo del oro y listo. Ahora, Gustavo, cuando me dices operación a largo plazo, ¿qué es largo plazo para ti? Ya eso ahí ya depende, ¿no? Estamos hablando de swing trading, y el swing trading va en las operaciones que duran de un día para otro, de días para otros, meses, incluso hay personas que colocan operaciones a años. Entonces, bueno, ya ahí sí depende de cada quien. Entonces, por ejemplo, si vamos a colocar una operación de swing trading, podríamos colocarla observando gráficos de 1 hora, operando en 15, observando gráficos de 4 horas, operando en 1 hora, viendo gráficos de un día y operando en gráficos de 1 hora. Bueno, okay. Miremos entonces, por ejemplo, gráficos de un día. Entonces, listo. Vamos a mirarlo a largo plazo. Aquí vemos
Algo bien bonito. Como estas líneas las estamos trazando para un time frame totalmente distinto, es mejor cambiarle el color para que cuando usted retorne, a los gráficos menores para una operación intradía, no se confunda con las líneas que va a ver. Y esto de operar intradía, por ejemplo, hoy tuvimos la fortuna de coger una oportunidad en petróleo. Cuando hace esto, uno tiene que estar preparado muchas veces para sentarse a quemar nalga y no poner ni una sola operación. O a veces poner dos, a veces poner tres, a veces poner más. Por ejemplo, al observar aquí el gráfico de días en petróleo, en oro, pues primero vemos una serie de cosas. Miren esto, al contrario. Miren esto. Tenemos el oro en una zona de resistencia importante, donde están estas tres lineecitas acá arriba. Esto es una zona de resistencia donde estaba liquidada por varios momentos del precio, donde él se vio frenado. Aquí lo vemos, todas estas, lo cual nos indica que allí hay una condición importante de resistencia, es decir, de fricción para que el precio rompa y salga adelante. Adicional a eso, tenemos otra condición, y es que se nos están llevando los indicadores hacia zona de sobrecompra. Quiere decir, cuando el precio se nos acerque más, está un poquito más abajo de esa zona, está en esta abajo, pero cuando el precio se nos acerque más a esa zona, probablemente nos vaya ya a niveles de sobrecompra y no tiene la suficiente fuerza, ya llega prácticamente, y no tiene la suficiente fuerza para romper esa barrera. Entonces, dada la debilidad, lo más probable es que el oro lo que haga es o un retroceso para generar respiro o una lateralización. Entonces, si yo me quiero ir tras de una operación de mayor probabilidad, voy a acompañar la tendencia del oro, y en ese caso yo colocaría una operación una vez el precio rompa el 1355.44, 1355.44, y los indicadores me den la validación, ¿no? Eso es bien importante, porque puede el precio romper 1355.44 para que lo anoten y estén pendientes de eso. Una vez haya roto esa zona, no quiere decir que ese es el precio exacto, no, es como, por decirlo algo, como una medida promedio por ahí en esa zona. Ya ustedes, en base a la observación, tienen que hacerle el seguimiento, y en base a la observación, punto donde para ustedes ya como que se rompió la barrera, entonces ya ahí pueden establecer la entrada. Pero ojo, si los indicadores no nos dan la validación, se puede generar el rompimiento, pero muchos de esos rompimientos son rompimientos en falso,
donde los tiburones lo que hacen es como tirarle carnada para que los pececitos lleguen y empacárselos, ¿no? Así que tengan mucho cuidado. Los indicadores son muy importantes. Operar futuros que operar divisas. Pues básicamente porque es que en futuros tenemos un elemento muy importante que nos da una mayor certeza de las operaciones, y es básicamente el poder integrar el dato de la cantidad de dinero que se está moviendo en ese momento para ese instrumento integrado a muchos instrumentos. A ver si me entendí esto. Como el mercado de futuros es centralizado, nos da un dato de la cantidad de dinero que se está moviendo en ese instrumento. Es decir, por ejemplo, en este caso estaríamos viendo lo que se está moviendo de dinero día a día con respecto al petróleo, al oro. Entonces, ese dato no me lo da el mercado de las divisas, pero sí me lo da el mercado de futuros por ser centralizado. Ese dato a mí me da una indicación bien importante de lo que puede ocurrir, y en base a eso tomar decisiones. Para los que no tienen mucha, digamos, manejo del indicador de volumen, porque yo sé que el indicador de volumen no es fácil, pues tienen por lo menos el MFI, que tiene de alguna manera integrado datos de volumen para establecer sus zonas de sobrecompra. Ahora, si aprenden el manejo de los datos de cómo manejar el volumen, estas barras amarillas, esto a ustedes les da una indicación muy interesante de lo que puede estar ocurriendo. Por ejemplo, esta línea que yo acabo de trazar aquí, básicamente lo que estoy haciendo es trazar como un promedio. Un promedio del volumen que se está operando en petróleo. Cuando yo veo que el volumen aumenta y el mercado es alcista, como ocurrió aquí, el mercado aumentó, para mí el volumen de operaciones aumenta. Una clara indicación de que el mercado sí efectivamente quiere que el precio se dispare hacia arriba. Y nosotros nos movemos, somos pececitos, nosotros no podemos nadar contra la corriente, nadamos a favor de la corriente. Entonces, al ver que se incrementa, y se lo voy a mostrar aquí, es que toca casi que con lupa. Miren aquí cómo se va incrementando poco a poco el volumen de operaciones, es decir, la cantidad de dinero que se va invirtiendo. Eso nos permite establecer que efectivamente el precio va a subir como efectivamente ocurrió, como efectivamente sucedió y como realmente subió. Que esto es una ganancia espectacular. Cuando nosotros ahora vemos, por ejemplo, aquí nosotros vemos que se lateralizó, pero ahora vemos un decrecimiento en las operaciones. Ok, ahí me da a pensar de que el precio no, las personas no están comprando tanto oro, o porque va, entonces allí es donde puede haber un cambio. Ahora, el precio puede seguir subiendo y el volumen puede seguir decreciendo. Eso se llaman divergencias. Cuando hay esa divergencia, no significa que el precio vaya a subir, no, significa que el precio efectivamente va a caer, que hay una divergencia por estar manipulando, queriendo generar un aspecto falso en cuanto al instrumento, pero ya eso no lo podemos pillar a través del volumen, eso no lo podemos hacer en las divisas. Pero entonces la pregunta, yo sé que muchos dirían, entonces ¿por qué operamos divisa y no operamos futuros? Pues realmente nosotros arrancamos operando futuros, y durante muchísimos meses operamos futuros y teníamos ganancia, y también perdíamos y ganábamos, y nos iba súper bien, pero el mercado como tal demanda divisas, es el mercado más demandado, más apetecido, realmente más apetecido, más por el tema comercial, es decir, por la publicidad que hay en todos los medios, el mercado más adecuado para operar.
Si ahí me dicen, ¿cuál es el mercado más riesgoso de todo? El de divisas. El de divisas es el más arriesgado. Pero ¿por qué entonces todos se lanzan a operar en divisas y no operan en futuros? Pues porque la publicidad juega un papel importante allí. Bueno, si no la puedes abrir es porque no has colocado los datos correctos. Tú tienes que ir, clic en archivo, Robert, tienes que ir a archivo, conectarse a la cuenta comercial. Allí vas a establecer tu servidor, que el servidor tiene que haber llegado por correo electrónico. Debe ser exactamente el servidor que te indicaron. Colocas tu número de cuenta y tu clave. A mí también, es que Diego, arrancamos juntos en esto y arrancamos en petróleo y en futuros. Y es que definitivamente operar en futuros es otra cosa. Es más bacano. Bueno, y con el tema, porque no lo conté completo, ¿no? El tema de establecer los objetivos, pues una forma es basado en la calculadora y en mi objetivo personal. Es decir, voy a perseguir el tanto por ciento. Listo, perfecto. La otra forma es haciendo niveles de soporte y resistencia. Entonces, antes del soporte, puedo tomar, antes de la resistencia, en una operación antes de la resistencia, recuerda que la resistencia y los soportes son como murallas. Entonces, antes de la resistencia, en una operación en compra, tomo ganancias y coloco stops después del soporte. Es decir, de alguna manera coloco mi salida con pérdida después. Si rompe el muro, si no lo rompe, pues yo espero que simplemente rebote sin dañarme mi operación y me permita generar las utilidades. Y viceversa si es en venta. Ahora, otra forma que uno puede utilizar sus niveles de target y todo esto, pues Fibonacci. Fibonacci es muy importante, nos da datos muy certeros de cómo y dónde colocar niveles de soporte, niveles de resistencia, dónde podemos salir con ganancia, dónde podemos salir con pérdidas. Bueno, aquí no tengo Fibonacci completo, ustedes lo pueden completar y colocar también los valores que irían negativos, los que van para arriba. Cuando digo valores negativos para el Fibonacci, pero no significa que sean de pérdida. Si yo coloco los valores negativos aquí en Fibonacci, pues seguramente no estoy midiendo los retrocesos, sino que estaría colocando los niveles de objetivo. Utilizar todo lo que hay de Fibonacci. Puedo utilizar, y hay un tutorial de Fibonacci, hay varios. Puedo utilizar esto, como también puedo utilizar los retrocesos de Fibonacci. Perdón, los retrocesos, las expansiones de Fibonacci. Esto me da una indicación muy, muy importante. De hecho, antes de salirme el Fibonacci, quiero mostrárselos. Miren las líneas de Fibonacci, cómo validan niveles de soporte y resistencia. Miren esta, miren aquí, miren aquí. Miren aquí, miren aquí, miren aquí. Fibonacci es una fórmula matemática que indiscutiblemente funciona. Bueno, vamos al tema. Ya estará la noticia de petróleo. ¿A cuánto estamos, Diego, de la noticia de petróleo? Para que se preparen. Los que no cerraron la operación, ajusten cinturones, preparados a colocar coberturas. Recuerden, y vamos para allá. Vamos para acá. Para que los que no cerraron la operación en ese momento, en 26 minutos, perfecto.
Para los que no cerraron la operación en ese momento, pues estén preparados para colocar su operación. ¿Listo? Bueno, vamos a poner aquí un supuesto gráfico. Ni siquiera recuerdo cómo es que estaba. Ok. Vamos a suponer que nosotros aquí, por X o Y razón, colocamos nuestra operación de entrada aquí. Y nuestro stop, el stop que tenemos establecido a través del mecanismo que utilices para colocar los stops. Tú dices que el stop. Vamos a suponer que el target está acá. Listo. Entonces, en base a eso, lo que tú haces es, eliminas el stop, así como te lo digo, eliminas el stop y lo reemplazas por una segunda entrada. Es decir, la primera entrada pues fue la entrada inicial, E1. Ahora, en lugar del stop, vas a colocar una entrada 2 en la misma dirección. Si la primera entrada fue compra, la segunda entrada también es compra. Entonces, ¿qué busca? ¿Qué busca? Las coberturas. Esta E2 es lo que llamamos entrada de cobertura. Entonces, se nos fue pérdida, nos fue negativo, nos fue negativo, nos fue negativo, se nos fue negativo. Tomo mi operación. Ahora, suponer que el precio va a regresar y va a lograr mi target, pues es un poquito, es poco probable. No digo que no, puede ser, pero es poco probable. Yo ya no voy a estar pendiente de este target, ni voy a estar esperanzado que el precio llegue a esta zona. Esto ya para mí, esto ya no, ya para mí esto no va a existir. ¿Qué es lo que va a existir? El punto donde la operación se me vuelva positiva o donde me genere un balance. Entonces probablemente yo la primera operación la coloqué con un lote, la segunda entrada la coloco con un lote. ¿Y qué busco? Vamos a ponerla más difícil. Dada mi análisis de establecimiento del stop, me da para que el stop sea aquí y el precio sigue cayendo. Entonces voy a colocar una entrada 3 y la voy a colocar en la misma dirección. Es decir, que si la E1 fue en compra, la E2 fue en compra, la E3 es en compra. Entonces en ese momento, donde iba el stop, ahí coloco una tercera entrada. En mi caso particular, normalmente la tercera entrada, es decir, la tercera entrada, la segunda cobertura, normalmente la coloco por el doble de las operaciones anteriores. Quiere decir que si la E1 era con un lote, la E2 es con 2 lotes. Hay quienes lo hacen con 3 lotes y ahí sucesivamente. Ahora, por eso es importante operar con un margen muy reducido para que la cuenta pueda tener esa, digamos, esa flexibilidad de operación, que pueda soportarlas. Entonces vamos a suponer que me toma la entrada 3 y yo ya no voy a esperar ni siquiera que me llegue por acá, ni que la entrada 1 sea ganadora. No. Yo básicamente lo que estoy buscando es, yo tengo que entender una vaina. Definitivamente la operación ya me fue en contra. Si no lo tomé y no hice el cierre en su momento, chao pescado, es decir, ya no hay nada que hacer. No lo hiciste a tiempo y así son los mercados. Por eso es que a veces el que duda pierde. Entonces ya se me fue, lo único que voy a hacer es esperar un pequeño rebote. Cuando la cobertura 2, con el doble de operaciones, yo simplemente espero que la E3
haga el rebote, la entrada 3 me genere un rebote y se me ponga positiva. Cuando la entrada 3 o cuando el precio me llega al punto de la entrada 2, esta en 2 o está con una pequeña pérdida o la entrada 2 está en ceros. Está en cero. Una pequeña ganancia, no estoy ya buscando ganancia, estoy buscando simplemente salir en balance. En ese momento cierro todas las operaciones, todas, las cierro todas y salvo mi operación. ¿Dudas, inquietudes? Ahora no tienes que preocuparte porque la vaina hasta ahora nada ha pasado, estamos a 20 minutos de las noticias, eso sí, preparados, ajustados cinturones. Si a alguien le da sustico, pues es mejor que cierren la operación en este momento que tiene algo de utilidades o está en ceros. Entonces es mejor cuando uno siente que la emocionalidad, el día no se ponga a buscarle ¿cómo es que es? 5 patas al gato, es decir, fresco. Hoy no es, nos vamos. El semáforo fundamental funciona para divisas y futuros. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Gustavo, te voy a decir una cosa y te voy a decir la verdad. Voy a averiguarlo. Porque es decir, el semáforo de divisas lo utilizamos a partir de que nos metimos en el tema de las divisas, porque antes en el tema de petróleo básicamente lo que teníamos o la noticia importante era la de los días miércoles en la mañana, que son los inventarios de petróleo en Estados Unidos. Esa es básicamente la noticia importante para petróleo, porque operábamos solamente en petróleo, pero voy a averiguarte el dato si el semáforo realmente funciona también para futuros. Flavio dice, ¿y USCAT se afecta también, correcto? Sí, Canadá es un productor importante de petróleo, se afecta. Ahora, el tema de las correlaciones, que al que Flavio hace mención, de que cuando un instrumento se afecta a otro, no siempre funciona. Es decir, no siempre esa correlación es así exacta, porque hay personas que dicen, ok, no, es que cuando el petróleo baja, el instrumento X baja. No necesariamente, porque estamos hablando básicamente de economías diferentes. Probablemente el petróleo descienda, pero el instrumento que está correlacionado no tenga el mismo resultado por políticas de país. Es decir, los países muchas veces toman medidas proteccionistas y esas medidas hacen que las cosas no afecten su moneda. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más indicado en ese caso? Y realmente en el tema de operar esas correlaciones con petróleo, no es fácil encontrarla, aunque en internet se pueden buscar. Es más fácil encontrar una calculadora de correlaciones entre divisas y metales, o divisas y divisas, que entre los otros aspectos. Es decir, encontrar, por ejemplo, calculadora de soya, de azúcar versus otros instrumentos, es muy, incluso del mismo futuro, porque sí es importante determinar el porcentaje de correlación y la correlación si es positiva o negativa. ¿Qué quiere decir eso? Tú, por ejemplo, te puedes meter a investing.com y colocas correlación, calculadora de correlaciones, y ahí te aparece. Entonces te va a decir, ok, cuando la libra yen en periodos de 1 hora, en tantos periodos, entonces tú lo seleccionas, las correlaciones son esas. Entonces cuando la libra yen desciende, el dólar yen también desciende, y te va a aparecer un número que es, por ejemplo, 0.80. ¿Qué significa eso? Que hay una similitud de movimiento en un 80%. No quiere decir que sea exacto. Hay una similitud en el 80%. Pero así como en este momento puede ser del 80,
puede ser del 100, o puede ser del 30, o incluso hay momentos donde tú dices no hay correlación. Ahora, ¿cómo establecer que hay o no hay correlación? Si esa correlación está por debajo del 70, olvídalo, no se mueven ni parecido. No se mueven ni parecido. Posiblemente en otro momento haya movimientos similares. Pero también vas a encontrar en la tabla unas correlaciones negativas que te dicen menos tanto. Entonces un instrumento comparado con otro que tenga una correlación negativa significa que se mueven a la inversa. Y eso también te puede dar una oportunidad, pero siempre y cuando la correlación negativa sea, bueno, en el caso sería menor al 70%, es decir, menos 0.7, o bueno, menos 0.70. En ese caso es negativa, quiere decir, por ejemplo, tú ves un instrumento, no sé, que el dólar versus renminbi frente al euro dólar se mueven en una correlación negativa, quiere decir que si el euro dólar va para arriba, el dólar renminbi va para abajo. Entonces tú ahí puedes operar en base a ese tipo de instrumentos. Ahora, el tema de las correlaciones no es para tomarlo así tan a la ligera. Es decir, si el dólar va para arriba, entonces venga yo lo pongo. No funciona así. Porque entonces, ¿para qué colocas una operación en dos instrumentos que van a funcionar exactamente igual? Si se te va la operación a pérdida, se te fueron dos operaciones en pérdida. En ese caso, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? En ese caso, tú lo que haces es, estableces la correlación. Hagamos esto en la pizarra. Tú estableces la correlación. Entonces, la correlación te dice que es una correlación bien alta. No, que los dos instrumentos se mueven en una correlación, vamos a suponer, del 90%. Mejor dicho, se mueven igualito. Entonces, significa que el precio sube, en este instrumento el precio sube. El precio baja, en este instrumento el precio baja. El precio sube, en esta el precio sube. El precio baja, en esta el precio baja. Se mueven igualito. El precio subió, el precio subió. Y de repente el precio bajó y en este el precio no bajó. En ese momento se te presenta la mejor oportunidad en base a correlaciones. ¿Qué significa eso? En ese momento tú observas lo que está ocurriendo, haces tu análisis en base a acción de precios y ya tú dices, ok, aquí lo que hay básicamente es un retraso en la reacción de este instrumento. Quiere decir que si este bajó, y vamos a suponer, está sobrecomprado, hay una resistencia, entonces, ¿qué puede ocurrir? Que este básicamente lo que tiene es un retraso en su movimiento, así que el precio va a descender. Entonces, allí tú puedes aprovechar ese desfase que ocurre en ese momento para tomar una ventaja sobre lo que acabas de observar en este par. No sé si me hice entender. El tema de las correlaciones no es fácil. Requiere observación por lo menos de los dos gráficos al tiempo, establecer el porcentaje de correlaciones y estar muy atento esperando esto. Ahora, te puedes quedar todo el día esperando, esa es una oportunidad en correlaciones. Estamos a 13 minutos de la noticia, si mal no estoy. En este momento la operación petróleo está ganadora. Recuerden un punto muy importante. Hagan las preguntas, hagan todas las preguntas que consideren necesarias. Hoy colocamos la operación en petróleo y vimos que eso es fácil. Realmente les voy a explicar exactamente dónde está el punto complicado. El punto complicado es la emocionalidad. Es el tema emocional en torno a ¿coloco o no coloco la operación? Primero, ¿la coloco o no la coloco? ¿La coloco ya o me espero? Esa duda, a veces esa falta de arriesgarse y lanzarse.
Ahora, obviamente ese lanzarse con algún fundamento, es decir, no es que me voy a lanzar y ya. No, no, tiene que haber algún tipo de análisis allí en el cual a ti te dé la seguridad. Ahora, no permitas que tu análisis sea cuestionable, por decir algo, porque muchas personas buscan como sus socios para que les den mayor validez. Hola, 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 estamos conectados, ¿verdad? A veces buscan socios para tener esa validación y no siempre van a encontrar esa validación. Entonces, si ya absolutamente todos, porque es que hablemoslo claramente, absolutamente todos carecemos de la emocionalidad que se requiere para ser grandes en esto, porque apenas estamos en un camino. Si ya estamos nerviosos con una operación, preguntarle a alguien, oye, mira, es que voy a colocar una operación en compra, ¿tú qué piensas? Si el otro te dice que en venta, ¿tú qué haces? No la pones. Y he visto un montón de veces personas que tenían el análisis correcto, pero por ponerse a preguntar y a dudar, no lo colocan y dejan pasar las oportunidades. Entre más preguntes, más te vas a confundir. Por ejemplo, el grupo de WhatsApp, a mí me parece bacanísimo el grupo de WhatsApp, la gente lo pidió, la gente lo quiso, en algún momento pensamos cerrarlo, lo dejamos abierto y a veces la gente pregunta, ¿y tú qué piensas sobre la operación tal? Primero, si no la has colocado, pues siempre vas a encontrar quien piense que la operación va en venta. Y puede tener razón, como puede que no. Y muchas veces hay personas que dicen, la operación va en compra. Y muchas veces hay quien dice, no, la operación va en venta. Y lo más interesante que ocurre dentro de estos mercados es que ya lo hemos comprobado. En ocasiones, las dos terminan ganadoras. Entonces, no se dejen influenciar. A veces el consultar y preguntar buscando mayor asertividad en la toma de una decisión no sirve mucho. Entonces, hay que tener la emocionalidad suficiente para lanzarse, pero sobre todo tener la emocionalidad suficiente para no sobrelotearse, porque ahí es donde más fallamos. Cuando tenemos miedo, operamos con mucha cautela o no operamos. Pero cuando empezamos a ver que ganamos. Yo recuerdo mucho un personaje hace como, no sé, más de un año, año y medio, que entró a la membresía. Es todos los miércoles, Gustavo, todos los miércoles, a la misma hora. Entró hace como año y medio a la membresía y yo me acuerdo que yo le mostré mi operación de alto riesgo, la mostré en el grupo de Facebook y yo les dije, miren, o en el grupo de WhatsApp, no recuerdo cuál de los dos, les miren cómo he generado este mes, es mi cuenta de alto riesgo, yo sé que me la estoy jugando por el todo, por el nada, yo sé que este es un dinero que puedo arriesgar, pero miren cuánto me gané. Y el tipo coge y me dice, a mí también me fue re bien, mire cuánto me gané yo. Y el tipo ha ganado muchísimo más que yo, y yo estaba feliz, porque a mí lo que más me gusta es que aprendan. Entre más aprendan ustedes, más me conviene a mí. Primero, porque la membresía crece, y segundo, porque usted se coge confianza y usted va a aportar señales para el grupo, y en la medida que usted se haga consistente, pues más señales vamos a tener y más oportunidades vamos a tener todos. Recuerden que la limitación es de capacidad mental y física, no podemos hacer tanta cobertura de instrumentos. Necesitamos mucha gente preparada. Entonces el tipo coin me muestra una cuenta con una rentabilidad mucho mayor que la mía. Yo estaba feliz con el resultado de él, lo mostré, lo expuse, y a la semana siguiente me dice, perdí toda la cuenta. La había perdido absolutamente toda. Como ganó, él dijo, yo soy el berraco. Entonces se sobreexpuso y lo que había hecho en una sola operación se le fue todito. Entonces allí es donde nosotros necesitamos tener mucho control emocional. No se sobreloteen. La mayoría de las personas andan buscando pagar sus cuentas a través del trading. Es un error. No importa cuántas veces ustedes vean y escuchen a través de internet cómo vivir del trading, se los voy a explicar de nuevo. Eso es mentira.
Usted nunca va a poder vivir del trading, porque el día que usted se dedique a vivir del trading, le va a fallar la emocionalidad, y si le falla la emocionalidad, le van a fallar sus análisis, si le falla el análisis, le va a fallar los resultados, y entre más le fallen los resultados, más le va a fallar la emocionalidad y se le vuelve un ciclo repetitivo de no parar y de acabar cuentas. Entonces, por ende, olviden el tema de vivir del trading. Persigan objetivos responsables y sostenibles en el tiempo. No, Kurt, lo que pasa es que yo me voy a ganar el 3% mensual. Bueno, no está mal. Proyecta eso al interés compuesto y al cabo del año mira el resultado y mira y compara allá afuera en el mercado qué otra opción tienes para generar ese tipo de rentabilidad. Y te voy a asegurar que no tienes otra. No se consigue fácilmente otra. No digo que no las haya, simplemente no se consiguen tan fácilmente. ¿Cuántas cuentas tengo para operar? Básicamente yo tengo 3 cuentas: bajo, medio y alto riesgo. Bajo, medio y alto riesgo. La de alto es la de menos capital, la de medio es la de medio capital y la de alto es la de bajo capital. La de medio es la de medio capital y la de bajo riesgo es la de más alto capital. Tengo las 3 cuentas. Y muchas veces no significa que yo brinque y opere en esta, y opere en esta, y opere en esta. No. Yo lo que hago es igual, las tengo conectadas, por ejemplo, al copy trading, o cuando yo hacía todas las operaciones, pues yo la conectaba al copy trading mis cuentas, de tal manera que las 3 cuentas se colocaban en las mismas operaciones. Simplemente lo que cambiaba allí eran los lotajes, el riesgo de cada cuenta. Entonces muchas veces, por ejemplo, mi cuenta de bajo y medio riesgo ganaba, mientras que la de alto riesgo perdía, porque el sobrelotaje me exponía y me hacía un llamado stop out y chao, cuenta. Ahora, la cuenta de alto riesgo, yo opto por hacer algo que me parece que es lo mejor que yo puedo hacer en ese caso, para que no me afecte, es no mirar. No mirar, yo la dejo y la dejo y la dejo y la dejo y la dejo, y cuando termine el mes, voy y miro, a ver, ay, pucha, qué bueno, me salvó, qué chévere, cuánto gané, ah, magnífico, ya. Ay, se quemó la cuenta, listo, pero era parte de digamos, de las opciones que había. Pero siempre esa cuenta de alto riesgo, me aseguro que sea un capital lo suficientemente pequeño para que no me afecte. Es decir, que si lo perdí, no me afecte. No, que es que puse un capital y entonces termino el mes en negativo. No, eso no te sirve. Que sea pequeñito, de tal manera que tú puedas sentirte totalmente tranquilo con el resultado. Ah, porque es que no quiero, es decir, la de mayor cantidad de dinero, a ver, ¿cómo decir? Tú arriesgas, en alto riesgo arriesgas los centavos, pero tu tula la pones a bajo riesgo, porque tú la tula no la vas a arriesgar. Es así, tú la quieres y la consientes. Así es, estamos a 3 minutos de la noticia. Hace un momentico estuvo otra vez el precio con un 7% de utilidad. Ahí hubo una oportunidad que se las anuncié hace como unos 15 minutos, para que quienes hubiesen querido salir con ganancias en ese punto lo hubiesen hecho. Ahora nuevamente está negativa. Y está jugando con las emociones.
Hay una cosa que no encuentro, Diego. ¿Cómo allá? ¿Qué pasa que no? Yo entré a investing.com y no la encontré. Ay. Ahora, los que operan, ojo, los que operan en base a noticias, no vayan a creer. Sí, configuré el horario y no me salió. O no lo vi. Esperan noticias, no vayan a creer que colocan la operación y esperan la noticia. No, eso no lo los que operan en base a noticias, que son los que hacen análisis fundamental, ellos lo que hacen es, esperan la noticia y una vez se da la noticia, operan. Voy a revisar el filtro, decir que no lo tengo marcada porque... ¡Ah! Miren qué belleza. Miren, allí oportunidad de salir con ganancias, se acaba de dar la noticia del petróleo. Lo más seguro es que los inventarios estaban bajos. Cierren sus operaciones en este momento con utilidades del 30% de ganancias en el petróleo. Magnífico, nos vamos contentos. Que el precio puede subir, que puede bajar, no sabemos qué puede ocurrir. No operamos en base a noticias. Pues personalmente no me gusta operar en base a noticias porque sé que las noticias muchas veces son fabricadas. Así que no opero en base a noticias. Pero ustedes pueden o cerrar la operación en este momento y salir perfectamente con un 40% y hasta más, ya va más, con un 50% de utilidades sobre la inversión que acaban de realizar, o administrar el stop. ¿Qué quiere decir eso? Empiecen a subir paulatinamente el stop a una distancia prudente para que no lo vaya a cerrar tan rápido, que el precio continúe su camino alcista si así a bien lo tiene ejecutar. Así que, mis amigos, esto lo primero y lo más importante es disfrútenlo, gócense esto, que esto no sea un motivo de estrés. Y es muy importante, yo te aseguro, lo más importante en este tema es el tema emocional y el lotaje con el que tú estés operando. A veces, cuando vemos este tipo de reacciones y movimientos, tomamos como la decisión de decir, no, esperemos a ver qué pasa, esperemos que suba más, quiero que suba más. A veces no queremos salir con un 30, con un 40, yo te aseguro que salir con un 30% de rendimiento en el petróleo es magnífico. Haber salido con el 5% de rendimiento del petróleo es espectacular, es un momento espectacular. A veces querer salir con un 100 o esperar el más por ciento, esperar los movimientos más largos, es muy arriesgado y a veces nos deja viendo un chispero. Es mejor robarnos los bocaditos, vamos por bocaditos, nos robamos los bocaditos y salimos con esas ganancias. Eso es mucho mejor a querer esperarlo. Ay, no, que sí, que esto se movió tanto que me hubiera podido ganar el 1000%. Sí, está bien, pero es que a veces queremos generar utilidades en los movimientos de cabo a rabo. Nosotros no estamos en esa capacidad para lograrlo. Lo más posible, lo más probable es que las personas que buscan ganarse todo el movimiento terminen en pérdida. Por eso es mejor ir con
simplemente roben bocados. Que yo me llevé un 30, pero me hubiera podido llevar un 1000. Llévate el 30. Es mejor salir con el 30 de utilidad. Pues estoy hablando aquí del 30 de utilidad sobre tu inversión, no sobre la cuenta. Sobre la inversión es mejor salir con utilidad sobre tu inversión todos los días a esperar salir con el 1000% de utilidad todos los días, porque te vas a dar cuenta que no vas a salir con eso ni todos los días, y lo más seguro es que termines generando una pérdida importante. Bueno, mis amigos, dudas, inquietudes. Gustavo, hay a quienes les funciona. ¿Qué opinas de una cuenta de alto riesgo operada con base en noticias? Mira, hay a quienes les funciona. Hay a quienes les gusta. Eso requiere mucho conocimiento económico y hay muchas variables que intervienen en el tema de las noticias. No significa que por el hecho de que una noticia se lance, vaya a haber un movimiento. No, es que dijeron que esto iba a mente, porque hay muchos factores que influyen en el movimiento del precio. Hay muchísimos factores. Muchas veces se lanzan las noticias y no reacciona. El precio no reacciona y al contrario toma una dirección contraria. Yo recuerdo que la última vez que estuve con alguien, no recuerdo con quién, revisando el tema de las noticias, fue con las elecciones de los Estados Unidos. Y nos quedamos hasta la madrugada y nos reíamos de la situación, porque veíamos cómo los economistas jugaban como a hacer la bruja, donde obviamente buscaban la más alta probabilidad, y cómo se equivocaron casi en todos sus planes se equivocaron. Porque cuando el precio del dólar cayó, es porque Hillary Clinton probablemente caía presa y tenía que declinar su candidatura a la presidencia. Porque si Hillary quedaba presidente, el dólar se disparaba. Si Trump quedaba presidente, el dólar caía. Esa era la primera predicción. Entonces, finalmente, iban a coger presa a Hillary, entonces el precio del dólar cayó y dijeron, ¿sí ven? Y entonces, finalmente, después de cierto tiempo, empezaron las encuestas, el conteo de votos a dar ganador a Trump, y el dólar se disparó. Y entonces ahí no hubo, como que ya no tuvieron explicación, y tú veías noticias con encontrados. Entonces, como las brujas. Es decir, usted va a firmar unos documentos, seguramente que va a firmar unos documentos, sea lo que sea, va a firmar algo. Entonces, son muy ambiguos. Entonces, el tema de análisis fundamental es bien complejo. No todas las noticias generan el resultado por otras situaciones que se presentan, y además de eso, muchas de las noticias son fabricadas. Muchas de las noticias son fabricadas, y eso es importante tenerlo en cuenta. Muchas de las noticias se lanzan para que el mercado se mueva a favor de los índices de los grandes capitales. Tengan en cuenta eso. Y recuerden que los noticieros, los periódicos y todas estas entidades son de los grandes capitales. Así que si ellos tienen el poder de la comunicación, tienen el poder de transmitir lo que ellos quieren que tú veas o sepas, para que te muevas en función a algo para ellos. Eso es bien, bien importante. Esto, uno se mete en esto y uno dice, probable que a uno lo lleguen a manipular tanto, y te voy a decir con toda honestidad, sí. Esto es, la economía es supremamente manipulada al punto que a veces da, pero por eso tenemos que ser muy precavidos de dónde recibimos la información. Bueno, mis amigos, yo pienso que hoy nos fue súper bien. No todos los días nos va a ir así, eso sí, estén seguros de eso. En otro momento seguramente podremos colocar más operaciones. En otro momento nos sentaremos y no colocaremos ninguna operación. En otro momento saldremos con pérdida. Lo que sí les puedo decir es que el mercado de futuros es el mercado más, ¿cómo llamarlo?
de más facilidad de análisis. Lo que es el mercado de futuros y el mercado accionario son los mercados de más fácil análisis. La diferencia entre los dos es que el mercado accionario requiere montos muchísimo más elevados de inversión, mientras que el mercado de futuros es totalmente asequible. Mis amigos, yo creo que nos vemos en una siguiente oportunidad. Si tienen inquietudes, comenten ahora. No se compliquen, no se compliquen. Los análisis no tienen que ser complejos, robustos y pesados. Busquen lo que les funcione y lo que sea sencillo. Busquen que esto sea divertido y que esto sea bien ameno. Flavio, Robert, con mucho gusto. Sí, ese soy yo con mi hijo. Sí. Ese soy yo con mi chiquito. Que ese man me sorprende que yo a veces quisiera que él operara en vez de mí. Hay un asunto que tienen los niños y es que bueno, ya no está tan niño, como ellos están tan desapegados del factor económico. Es decir, si mi hijo pierde, él fresco, él toma riesgos que yo sería incapaz de correr. Entonces a veces él se pone a operar. El asunto es que con su estudio, sus vainas, tal, entonces se distrae mucho, que en la PlayStation y esas vainas se distrae mucho. Pero cuando él se pone a operar, porque a ratos le pica el bicho y dice, uy papá, yo quiero entonces operar otra vez y no sé qué, ábrame la cuenta y tal, yo le pongo el dinero en la cuenta y empieza él a operar. Yo digo, ¿cómo hace? ¿Cómo carajos hace? Yo he colocado y he posteado en el grupo de Facebook 2 ocasiones donde él se animó a operar en el grupo de Facebook o en mi perfil personal, no sé en cuál. Y no, los resultados son sorprendentes. Y para ser honesto, yo no los consigo, yo no los logro y soy incapaz de meterme en ese nivel de riesgos, pero él lo hace y lo más interesante es que sale súper ganador. Me sorprende. Este es el muchacho. Bueno, mis amigos, les mando un fuerte abrazo. Estamos a hoy miércoles, seguimos igual pendientes. Tenemos aquí un pequeño bache en el copy trading porque el gestor, el trader que se encarga de colocar las operaciones, está haciendo un ajuste. Probablemente vengan unos pequeños cambios dentro de la gestión que está realizando. Ya les avisaré prontamente. Espero hoy se pueda colocar la operación. Eso espero. Tengan paciencia. Recuerden que esto es un tema de paciencia. No corran, tranquilos. Que al final de cuentas todos los cambios que se están ejecutando siempre es en búsqueda de mejores beneficios o de mayores seguridades. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. A mí esto me gusta. El asunto es que no siempre uno se levanta con el ánimo para operar y eso es una de las cosas que tenemos que evaluarnos. Entre más de nosotros esté capacitado para operar, para lanzar señales y hacer todo esto, podremos hacer de manera recurrente estas gestiones en vivo para que muchas otras personas lo aprovechen, aprendan y todo esto, pero que nos podamos relevar. Es decir, el día que yo no esté, o no esté físicamente, o no esté anímicamente, tenga personas que me puedan relevar en esta tarea, sería fantástico. Les mando un fuerte abrazo y les deseo una semana llena de éxitos. Chao, chao.